dice el pastor, allá donde inician los hermanos que empiezan a entrar los hermanos que están mucho planificando, tal vez el trabajo, otros que ya están preparándose a entrar. Así que esta noche tenemos un invitado especial y ya está con nosotros. Y vamos a cerrar, bueno, yo digo que con broche de oro. El pastor Vera, o sea, aquí han desfilado pastores que si tú me pones, mejor yo me quedo tranquilo. Porque mira, han desfilado tremendas joyas de pastores para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Amén. Así que vamos entonces a pasarle ya el tiempo a nuestro pastor Cristian Vera, quien es el pastor de la iglesia de Piantini, el pastor Vera y un profesor de la escuela de Ingala, profesor, yo voy clase con Cristian. Así que pastor, Dios le bendiga, bienvenido aquí al distrito de Último Pregón, la iglesia de Luz de Vida, y le damos un saludo de parte de nuestro pastor River Carvajal, quien está con nosotros. Bendiciones, pastor Vera. Muchas gracias, mis estimados. Una feliz noche para cada uno de ustedes. También saludos para el pastor Carvajal y que para su familia también, que el Todopoderoso puede estar con ustedes hoy y siempre. Sí, bueno, sí, cómo no. Gracias por la invitación. Ustedes han dicho que cada persona debía compartir y traer al menos dos, ¿no? Yo compartí y creo que hay más de dos de mi parte. Esta noche conectado está uno de mis ancianos, mis queridos ancianos, la iglesia de Piantini, don Danilo Cuevas. Siempre me sigue donde estamos. Gracias, mi estimado. Está también Wilfredo Méndez de mi iglesia desde Puerto Rico. Creo que me dijeron que iban a entrar unas dos personas, no sé si lo han hecho ya, Rubén Lizardo y otros. Si ya entraron, bienvenidos a esta transmisión. Qué bueno que hoy podemos estar por la gracia del Señor para explicar un poquito lo que es Apocalipsis capítulo 13, segunda parte. Entonces, es interesante, las profecías bíblicas son muy relevantes. Proverbios 29, 18 dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la profecía bíblica? ¿Cuál es el propósito? Ninguna profecía existe para resaltar a un sistema, a una cosa secundaria, sino más bien exaltar a Jesús. Toda profecía debe estar enfocada en exaltar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si esa profecía está en usted, existe en su mente para pensar de que ya me están casi persiguiendo, de que el Papa está firmando, de que la ley dominical, de que esto, de aquello. Entonces yo quisiera decirle que la profecía tiene un propósito errado en usted. Las profecías existen con el simple propósito de exaltar a Cristo y de orientarnos de cómo estamos viviendo hoy en día. Por eso James White o Jaime White escribe el 29 de noviembre de 1877. Él dice, al interpretar profecías no cumplidas, donde la historia no está escrita, el estudiante debería presentar su exposición sin demasiado dogmatismo para que no se encuentre extraviado en el terreno de la fantasía. Hay quienes piensan más sobre la verdad futura que sobre la verdad presente. Ven poca luz en el sendero en que caminan, pero creen que ven gran luz delante de ellos. Interesante esa cita, muy interesante. Realmente nos está diciendo lo que más debe importarnos es la verdad presente, no la verdad futura. El futuro está en manos de Dios y el cumplimiento de esta profecía que está en el futuro está en las manos del Señor y Él sabe cómo se cumplirá. Pero ya la verdad presente para nosotros es de gran relevancia. No es que no nos preocupemos en las profecías bíblicas por conocer, por saber. No, está bien. Lo que les quiero decir es que enfoquemos, que esa profecía me ayude a prepararme más para el encuentro con Jesús.
que mi salvación tenga mayor significado al conocer esta profecía, porque conocí más a Jesús o conocí mejor a Jesús. Es el propósito de toda profecía bíblica. Y yo quisiera orar en este momento. Gracias, querido Padre Celestial. Rogamos que tu presencia divina siga con nosotros y que pueda impresionar cada corazón esta noche con la exposición de tu palabra, que pueda este tema entrar a lo más escóndito de cada corazón, de cada ser, y que pueda poner allí el deseo de prepararse mejor para el encuentro contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, Apocalipsis capítulo 13, yo quisiera que ustedes sepan que por primera vez en el libro de Apocalipsis aparece la palabra bestia. En el capítulo 13 está desde el versículo 1 con la primera bestia y luego a partir del versículo 11 del capítulo 13 con la segunda bestia. Noten de que el libro de Apocalipsis inicia con una introducción maravillosa y luego va presentando a Cristo en una serie de visiones sucesivas que se dan en la tierra para explicar lo que sucede en el cielo y luego que se dan en el cielo para explicar lo que sucede en la tierra, y así sucesivamente va presentando a Cristo como protagonista de la historia y protagonista de la iglesia. Cristo andando entre su iglesia para dar su bendición allí. Y en el capítulo 13, los versículos 11 y siguientes, dice, y vi otra bestia que subía de la tierra. Cuando dice, y vi otra bestia que subía de la tierra, es evidente que nos ha hablado de una primera bestia. La primera bestia subía del mar, ahora esta sube de la tierra, y dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como dragón. Bueno, interesante que Satanás realmente hace una parodia de lo que tiene que ver con Cristo. Todo lo que Cristo hace, Satanás lo copia. Y es una copia que algunas veces él pretende que sea mejor que el original. Por eso es que durante el pequeño tiempo de angustia, no el gran tiempo de angustia de Jacob, sino el pequeño tiempo de angustia, las falsificaciones de las doctrinas bíblicas se asemejarán tanto y algunas parecerán todavía más excelentes que las originales, porque es el propósito del diablo. Él lo que quiere es falsificar y que la falsificación parezca mejor que lo real. Así que está diciendo que esta bestia, y vi otra bestia que subía de la tierra, diciendo de una segunda bestia que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Satanás sabe perfectamente que él intentó ganar como dragón y no pudo. En Apocalipsis capítulo 12 lo que está presentando es que Satanás intentó matar a la mujer y no pudo. Luego intentó matar al hijo de la mujer, tampoco pudo. Se fue a hacer guerra contra los hermanos del hijo de la mujer, la descendencia de la mujer, pero tampoco pudo con ello porque Dios actuó. Entonces lo que hace en Apocalipsis capítulo 13 es que busca ayuda y entonces busca las 2 bestias más él, forman lo que es conocido como la falsa Trinidad del capítulo 16. Por eso es que noten, hay una Trinidad divina y Satanás falsifica la Trinidad divina con una falsa Trinidad. El dragón, la bestia y el falso profeta. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Satanás hace surgir una bestia de la tierra que tiene apariencia de cordero, que por lo menos tiene cuernos como de corderos. Noten que Cristo es la serpiente que Moisés levanta en el desierto. Satanás se hace pasar por la serpiente antigua que se llama Diablo, y Satanás en el huerto del Edén aparece a través de un medium, una serpiente. Es tanto así que las falsificaciones de Satanás llegan a un clima tan elevado de que él sabía perfectamente la forma en que María habría de concebir al Hijo de Dios, porque ya estaba escrito. Y lo que hace es que unos siglos antes, 2, 3 siglos antes del nacimiento de Cristo, Satanás comienza a desacreditar
porque en los países paganos, las muchachitas jovencitas de 12, 13 a 15 años salían embarazadas supuestamente de los dioses en el templo. Y entonces, cuando María sale embarazada del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo de Jesús, entonces Satanás se la había ingeniado para desacreditar a María. Y por eso es que en Juan, el capítulo 8, de manera específica, Jesús está explicando un poco su divinidad, diciendo de dónde viene y que los judíos lo que creen es que él es hijo de fornicación. Porque Satanás lo que hace es la falsificación. Aquí es una bestia que tiene cuernos semejantes a los de un cordero y que habla como un dragón. Porque en esta vida nadie puede aparentar por siempre lo que no es. Satanás se hace aparentar a través de esta bestia como si fuese cordero, porque él sabe que como dragón no pudo ganar lo que él deseaba y ahora hace apariencia de cordero como de algo inofensivo. Sin embargo, es algo realmente nocivo. Dice que esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes milagros, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen blasfeme e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Interesante que nosotros podemos ver aquí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, que está hablando sencillamente de otra bestia. La palabra otro, en griego es alos, significa otro de la misma naturaleza. Por ejemplo, en los escritos juaninos, por ejemplo, en la carta de Juan, cuando dice el capítulo 16, no os dejaré huérfanos, enviaré a otro consolador. La palabra alos se está aplicando allí para el Espíritu Santo, que es también otro de la misma naturaleza de Jesús. Por eso dice, no os dejaré huérfanos, sino que los atributos de Cristo como Dios, como Padre, el Espíritu Santo los iba a suplir. Y es interesante lo que podemos ver entonces en ese versículo. De manera que cuando dice otra bestia, es una que hace cosas semejantes a la primera bestia y que lo que podemos ver en un estudio profético es sencillamente que la pugna en cuanto a la primera y la segunda bestia son los mandamientos de Dios. Sencillamente lo que está en juego, el tópico primario en el conflicto, en la marca de la bestia, es sencillamente los mandamientos de Dios. Es una alusión a Deuteronomio capítulo 6, versículo 8, donde los hijos de Israel tenían en su frente y en sus manos colgada la ley, en su pecho las filaterias la llevaban. Dios lo que quería es, cuando dice, la atarás a tu frente, a tu mano, de que el pueblo siempre cuando fuera a pensar y actuar, pensar en la ley. Por eso lo que dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Era eso que Dios estaba sencillamente haciendo alusión. Los judíos tomaron esto de una forma tan literal que entonces se colgaron la filateria como si esto los hacía más devotos. Sin embargo, no está en que tú andes con una Biblia en la mano, no está en que tú cuelgue a tu pecho los 10 mandamientos y que ponga un letrero en tu frente que diga santidad a Jehová. Lo que vale es que cuando tú piense en el Señor. Y cuando tú hable del Señor.
O sea, de la abundancia del corazón habla la boca, porque cuando Cristo está en el corazón, entonces lo que sale de allí sencillamente es para alabar a Dios. Por eso cuando dice que en Apocalipsis sencillamente que se está presentando una segunda bestia, se está armando lo que es el ejército de la falsa Trinidad. Y es sorprendente que en Apocalipsis se mencionan a tres poderes que entran en conflicto con la Santa Trinidad Divina, con una influencia tal que abarcan el universo completo, con una influencia tal que el escenario donde se desarrolla de la gran controversia entre el bien y el mal es realmente de carácter universal. El dragón que era del cielo, Apocalipsis 12, 7 al 9, la primera bestia que sube del mar, Apocalipsis 13, 1 al 10, y la segunda bestia que sale de la tierra, Apocalipsis 13, 11 al 18. Se sabe que el dragón es el mismo Satanás, la primera bestia que emerge del mar sencillamente representa el sistema papal, y la segunda bestia que sale de la tierra es la última en una serie de poderes mundiales hostiles que se une a las dos primeras. A estos tres monstruos apocalípticos les espera un destino común, sencillamente el lago de fuego y azufre, como lo presenta Apocalipsis 19, 20 y 20:10. De manera que la segunda bestia, que es en la que nos vamos a enmarcar esta noche de manera específica, es interesante saber a quién representa. Juan en Apocalipsis 13:11, cuando dice otra bestia, sencillamente está diciendo que esta sube después de que aparece la primera bestia. Es decir, después que surge el papado. Ustedes saben que en el 538 de nuestra era, Constantino, a través de Belisario, su general principal, nombra al obispo de Roma. ¿Por qué se dice al obispo de Roma? No era papa, era un obispo. La iglesia estaba dirigida por obispos, por ejemplo, estaba Orígenes, presbítero de Alejandría, estaba Clemente, estaban muchos obispos, estaban también estaba el obispo de Roma, y entonces este es colocado como la cabeza principal. Por lo tanto, sus acciones, o sea, la de la segunda bestia, comienzan después de que la primera bestia sufre la herida de muerte. Y esto ocurre cuando es llevada en cautiverio el Papa Pío VI, cuando el 10 de febrero de 1798, Louis Alexander Berthier, el general de Napoleón Bonaparte, entra en Roma y hace prisionero al Papa Pío VI cuando estaba celebrando su coronación en la Capilla de Sistina en Alemania. Entonces allí recibe la bestia la estocada de muerte, y entonces la segunda bestia surge después de esto, porque el papado sufre la herida mortal y es llevada en cautiverio, como dije, en 1798. Luego, entonces, alrededor de esa fecha, surge la segunda bestia. ¿Pero de dónde surge? En contraste con la bestia que sube del mar, o sea, sube de mucha gente, donde hay mucha gente, porque agua representa muchedumbre en profecía. La tierra representa gente, pero con una extensión mucho menor. La diferencia de origen tiene un gran significado en el conflicto. ¿Por qué? Sencillamente porque la tierra puede entenderse de dos maneras. Primero, en el contexto inmediato representa a toda la tierra sin restricción geográfica, como lo presenta en Apocalipsis 13, 3 y 8. Lo que no nos hace suponer que la influencia de la segunda bestia también tendría un alcance mundial, naturalmente. Segundo, se puede aplicar a los lugares o regiones de refugio seguros en las montañas de Europa durante las persecuciones medievales del papado, Apocalipsis 12, 16, y por extensión se puede incluir a Norteamérica como el santuario más grande para los refugiados de Europa, de una Europa intolerante. Por lo tanto, sencillamente la segunda bestia surge de la tierra y su naturaleza sencillamente es de apariencia de cordero, pero que iba a hablar como dragón.
El cordero, como dije anteriormente, representa a Cristo. San Juan 1:29, símbolo por excelencia en el Apocalipsis. La palabra cordero en el libro de Apocalipsis aparece 27 veces. Por eso les decía que cada profecía tiene que apuntar a Cristo. El tema de Apocalipsis no es la bestia, ni la que sube del mar, ni la que sube de la tierra, porque aparece por primera vez en el capítulo 13 la bestia, ambas bestias. No es el dragón, no es Armagedón, nada de eso. El tema de Apocalipsis es la victoria del Cordero, la victoria de Cristo sobre el mal, sobre Satanás y sobre sus demonios, y que el pueblo de Dios tiene la oportunidad de también salir vencedor con Cristo en ese reino poderoso. Ahí donde tú estás, levanta tu mano y di gloria al Señor, porque nosotros podemos decir hoy de que a través de Cristo somos más que vencedores. Así que la palabra cordero está 27 veces en el libro de Apocalipsis. Una sola vez es aplicada a la bestia que surge de la tierra y que tiene cuernos como de cordero, pero todas las demás ocasiones la palabra cordero en Apocalipsis representa sencillamente a Cristo. Esta bestia que surge de la tierra ahora se hace pasar por Cristo, pero sus palabras, ¿por qué dice que realmente habla, tiene boca de dragón, y es por las mentiras, por las herejías, por sus planes asesinos? Revelan su falsa apariencia y al Señor a quien sirve el dragón, el diablo, que es su dueño, es su Señor. San Juan 8:44. De manera que no es cordero, porque Cristo, en lugar de matar, mejor muere él. Noten de que a nosotros nos tocaba morir, nos tocaba la paga de la muerte, pero Él decidió morir en nuestro lugar. Cristo, lo contrario de estas bestias y del dragón, en lugar de quitar vidas, como lo hace la primera bestia, que durante el periodo de gloria del cuerno pequeño, los 1260 años, más de 150 millones de personas perdieron sus vidas por su fe. Tremendo. Tremendo. Sin embargo, Cristo lo que hace que da vida. Por eso note que Estados Unidos, que representa en primera instancia a esta bestia que surge de la tierra, es realmente diferente a Cristo, porque no da vida. Estados Unidos no da vida. Estados Unidos destruye. Estados Unidos habla mentira, es hereje. Miren ahora mismo un nuevo gobierno que dice sencillamente que los países que no levanten la bandera gay van a ser sancionados, que van a ser multados. Si usted alguna vez en su vida escuchaba esto, diría, eso es mentira, eso es imposible. Estados Unidos es la tierra de la libertad religiosa, pero no, mis queridos. Estados Unidos se ha desviado completamente de su ideal, de sus orígenes, como dice la primera constitución, la enmienda, que dice que ellos no normarían en contra de la religión. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora? Prácticamente obligando y al mundo entero por centavos, por apoyo económico, por una visa, por lo que sea. Estados Unidos quiere obligar al mundo entero para que pisotee los mandamientos de Dios, para que pisotee las instituciones divinas, para que pisotee el santo matrimonio que Dios instituyó en el huerto del Edén. Por lo tanto, la pugna es en el gran conflicto sencillamente los mandamientos de Dios, y uno de los mandamientos de Dios que de hecho está por encima del mismo sábado, la primera institución, es la familia. Y sin embargo, aquí se está apuntando hacia la familia, pero yo debo avanzar. Por lo tanto, la apariencia de cordero de esta bestia identifica la naturaleza del último gran fraude al final de la historia mundial. Simplemente es un fraude, es una parodia, es una imitación, es lo que hace Satanás. Por lo tanto, nosotros hoy podemos decir que Jesús nos advirtió de esto cuando dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Interesante las palabras de Jesús. Ahora, esta advertencia anticipada de Jesús
reaparece en Apocalipsis capítulo 13. La bestia que sube de la tierra también se le llama falso profeta. Falso profeta. No solo está los Estados Unidos, sino las instituciones religiosas que se unen tanto a la segunda bestia o la bestia que surge de la tierra, los Estados Unidos, como a la primera bestia, el sistema papal, para pisotear los mandamientos de Dios. Esas denominaciones religiosas que hacen así y dicen los mandamientos ya fueron clavados en la cruz, los mandamientos fueron olvidados, y que aceptan como la iglesia popular ha colocado los mandamientos, el primer mandamiento de la ley de Dios: no tendrá dioses ajenos delante de mí, ha sido quitado. El tercer mandamiento, el segundo también, el cuarto mandamiento, los 4 mandamientos que tienen que ver con la adoración hacia Dios han sido modificados. ¿Saben por qué? Porque la pugna es sencillamente contra Dios. A Satanás no le interesa a ti ni a mí. Él nos hace sufrir porque haciéndonos sufrir, él hace sufrir a Dios porque sabe que Dios nos ama y que va a sufrir cuando sufrimos, pero a él no nos interesa a ti, a mí. Su persecución es hacia Dios, porque él lo que quiere es el trono de Dios, él quiere el santuario, porque Satanás sabe que quien domina el santuario domina el universo, y él quiere dominar el universo. Por eso yo te quiero decir esta noche, lo más importante es que tu mente esté clara de a quién se debe tu adoración, de quién está en tu corazón. Mis queridos, es tanto así que a mí me han invitado en algunas ocasiones donde hay personas endemoniadas para que vaya a hablar y que vaya en el nombre del Señor a expulsar el demonio. Lo primero que yo le pregunto a alguien que está endemoniado es: ¿quién está en tu corazón? ¿Quién está en tu corazón? Y si esa persona dice Cristo, no hay demonios ahí, porque Satanás no puede estar donde está Cristo. Cuando Cristo está en tu corazón, el enemigo no está. Cuando Cristo está en tu corazón, hay gozo, no hay mentiras, no hay calumnias, no hay odio. Tú no vives llevándote a pedazos a tu hermano, no vives molestando en la iglesia al pastor, no vives molestando al anciano, no te vives comiendo a todo el mundo. Hay personas que no comen carne, pero comen pastores y comen ancianos y comen dirigentes. Y entonces el detalle no es ese, el detalle es que cuando Cristo está en tu corazón, las cosas que se realizan en tu vida es sencillamente para adorar a Jesús. Por eso esta bestia es falsa. Este es el falso profeta. Pero las características vistas hasta aquí de esa bestia, sencillamente no cabe duda de que se trata de los Estados Unidos de Norteamérica, una nación de origen protestante que tiene apariencia de cordero, que sugiere y que surge como una nación en 1789 con su constitución nacional. Ustedes saben que en el 1620 el Mayflower trae a los primeros padres peregrinos del viejo mundo, de Europa, y se establecen en algunos lugares de Massachusetts, en Long Island, y así por el estilo, en Manhattan y otros lugares de los Estados Unidos, para formar una colonia y también para tener libertad religiosa. Al principio, Estados Unidos tenía apariencia de cordero, era inofensiva, dejaba que todo el mundo fuese libre, la libertad de culto, pero ahora los Estados Unidos va cambiando gradualmente. Por eso es que hay un escritor adventista que escribe un libro titulado ¿Será que podría pasar? Malvin Moore. Y él, cualquiera que lee ese libro, como él lo explica, nadie cree que Estados Unidos iba a cambiar, y ahora está cambiando, y ahora está obligando, y ahora está imponiendo lo mismo que hacen los sistemas falsos. Por lo tanto, la segunda bestia sencillamente es una que actúa en presencia de la primera bestia, que es el papado, y la segunda bestia, los Estados Unidos, el protestantismo apóstata, que va declinando, que se va levantando en el tiempo del gran conflicto como un instrumento sencillamente del dragón y de la primera bestia. Ahora, ¿qué poder? ¿Cuánto poder ejerce esta bestia? En Apocalipsis capítulo 13, versículo 12 dice:
toda la autoridad de la primera bestia le fue dado. Durante su apogeo, la primera bestia o el papado ejerció amplia autoridad en asuntos políticos y religiosos. Es tanto así que en el 1054 el Gregorio VII, el papa de turno, fue a la ciudad de Canosa, en Veraniega, depuso a Enrique IV de Alemania y le quitó el reino porque él había dicho que no había que adorar al Papa. Y entonces sencillamente el hombre tuvo que hacer una penitencia de 3 días y 3 noches al castillo en Veraniega del Papa, descalzo y con ceniza sobre su cabeza hasta que al don le diese la voluntad de ir a perdonarlo. No le devolvió el reino, pero no le devolvió su poderío de inmediato, sino gradualmente si se iba portando bien. Es aquí donde tenemos que la primera bestia tiene una autoridad que quita reyes y pone reyes. Y la segunda bestia entonces ejerce una amplia autoridad en asuntos políticos y religiosos para que la segunda bestia de la tierra ejerza toda la autoridad de la primera bestia, que es sencillamente el sistema papal. Aquí se predice que los Estados Unidos de Norteamérica renunciará a su política actual de libertad, tanto religiosa como civil, al obligar a los moradores de la tierra para que adoren a la primera bestia. Significa que serán promulgadas leyes de carácter internacional relacionadas sencillamente con la religión, al punto de condenar a muerte a quienes se niegan a adorar a la primera bestia. Es interesante. Yo quisiera compartir con ustedes una cita de Elena de White, Conflicto de los Siglos, página 496, 501, Apocalipsis 13:12. Miren para que ustedes vean la autoridad de esta bestia. Dice: una imagen de la primera bestia es una organización que funcionará según los principios de la organización de la bestia. Entre los postulados de la primera bestia estaba el uso del poder secular para sostener instituciones religiosas. La segunda bestia, imitando a la primera, repudiará sus principios de libertad. La iglesia prevalecerá sobre el Estado para imponer sus dogmas por la fuerza. Por la fuerza. Es el Estado, la iglesia se unirán y el resultado será la pérdida de la libertad religiosa y la persecución de las minorías disidentes. Conflicto de los Siglos, página 498. Miren lo que dice en la misma página: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los derechos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. ¿Será que podría pasar? ¿Se convertirá a los Estados Unidos de Norteamérica en un poder perseguidor, la tierra de la libertad religiosa? Pues ya lo está haciendo. Nadie en el mundo iba a creer que Estados Unidos iba a entrar en fraude, que Estados Unidos iba a entrar en los shows que entró para sacar a Donald Trump. Yo no soy político, quien les habla no es político absolutamente, pero se lo propuso porque el presidente de la Cámara, el presidente de la Suprema, dijo una cosa terrible que no voy a pronunciar aquí, y dijo: ese hijo, ese malnacido hijo de, ya ustedes saben, va a salir, va para afuera, porque sencillamente se estaba atentando contra el matrimonio del mismo género, el matrimonio gay, porque se está levantando eso. Inmediatamente el nuevo presidente asume su compromiso a la nación. Lo primero que hace es que coloca a Lady Gaga para que cante el himno nacional. Está enviando un metamensaje, pero no se preocupen. No tengan pesar, por eso yo no tengo pesar. Yo lo que digo es: alabado sea el Señor, porque si esto ocurre, indica que nuestra redención está cerca, porque la Biblia dice que se tiene que cumplir. Entonces, eso es lo que está haciendo la segunda bestia, sencillamente cambiando
la apariencia que tenía aparentemente de cordero a la de dragón. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Queda aún por definir lo que es la marca de la bestia, dice Elena de White. Ahora bien, la segunda bestia engaña a los moradores de la tierra con grandes señales. Nosotros vemos en 2 de Tesalonicenses 2, 9 al 10, el Espíritu de Dios se manifestó por medio de señales milagrosas después de la ascensión de Cristo con el propósito de glorificar más al Hijo de Dios, tratando de imitar esto mismo para glorificar al anticristo, el falso profeta, o sea, los Estados Unidos, inspirado por espíritus de demonios, produce muchas señales milagrosas, Apocalipsis 19:20, a fin de seducir al mundo entero e inducir a todas las naciones sencillamente a adorar al anticristo, a Satanás, que pretende ser Dios. Procurará apoyar su pretensión por medio de milagros que serán innegables. El diablo va a realizar milagros en los últimos días y serán milagros portentosos. Óigalo bien, escúchelo. Usted debe tener un fundamento en la palabra de Dios, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no respondieran conforme a esto, no les ha amanecido. Satanás va a realizar milagros portentosos que va sencillamente a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Usted debe estar cimentado, fundamentado en la roca, Cristo Jesús, y en su palabra. Así que lo que usted diga, lo que usted haga, no debe depender de mí, no debe depender del pastor suyo, no debe depender del presidente de una asociación, no debe depender de nadie. En primer lugar, lo que usted haga debe depender de aún así, dice Jehová. Es su responsabilidad, es la mía. No se lleve de ningún hombre a menos de que usted esté seguro de que eso que le está diciendo se encuentra en la santa palabra de Dios. Cualquier persona que me viene a hablar tiene que provenir de la palabra de Dios. Si no me dice conforme a esto, ni siquiera le voy a escuchar. Y es lo que tú y yo debemos hacer sencillamente porque Dios así lo pide. Entonces, la segunda bestia ordena que los moradores de la tierra sencillamente se hagan una imagen de la primera bestia. La palabra imagen viene del griego eikon, que significa semejanza. Nosotros debemos tener una imagen de Cristo, representar a Cristo. Por eso los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, porque eran una imagen de Dios. Por eso Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, escribe que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si nosotros somos cristianos, debemos parecernos a Cristo. Por eso la imagen de la bestia es imitando sencillamente la semejanza o el parecido de la primera bestia, que es sencillamente que la iglesia primitiva se une a Roma y se corrompe. Miren, lo primero que el pueblo judío se unió con Roma. Y ustedes saben que la iglesia se corrompió, Pilatos, Herodes, todos esos líderes se corrompieron. Y es tanto así que ahí estaba Caifás, ahí estaba Anás, propiciando la corrupción en el pueblo de Dios. Y algo que les voy a decir en Conflicto de los Siglos, página 671, 695, 695, aproximadamente 671 a 695, Elena de White habla de quienes estarán en el juicio final y dice, ahí está el altivo Caifás, ahí está el altivo Herodes, y comienza a descifrar por eso, sencillamente porque ellos se corrompieron. La iglesia primitiva se une a Roma, se corrompe para dominar las conciencias de la gente, buscan el apoyo del poder civil. Se unió la iglesia con el Estado. La política y la religión no son compatibles. Aprenda eso, sáquese eso de la cabeza. Cuando usted ve a un hermano metido en política, busque ese hermano a ver si promueve una campaña de evangelización que hay en su iglesia. Busque a ver si ese hermano promueve
una actividad que hay para los jóvenes en su iglesia. No lo hace porque su propósito es ganar adeptos para el partido político. Note que hasta ahí nos deja ver el Señor claramente que la iglesia y el Estado no pueden estar unidos. Así que cuando se unen es para dañar desde allá atrás. Se une la iglesia primitiva con el imperio romano y miren el resultado, el papado, es decir, la iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines de supremacía y aniquilamiento. Sencillamente, de la misma manera, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos influyan sobre el Estado para terminar con la libertad religiosa a través de decretos y leyes, entonces Norteamérica habrá formado una imagen de la jerarquía papal y vendrá en consecuencia la aplicación de penas civiles contra los disidentes, la imagen de la bestia que constituye un conjunto de leyes civiles a fin de reprimir la verdadera iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta segunda bestia hace una imagen, habla mentira, mata a todo aquel que no la adore. Lo primero que hace esta nueva imagen es hablar, sin duda, mediante sus leyes, decretos. Después de hablar oficialmente por medio de leyes, la imagen se pone por la fuerza. Como son leyes religiosas, estarán en pugna con la conciencia de muchos. También se usará la fuerza para imponer esos decretos y esto producirá persecución. Así sucedió en la Edad Media, atestigo la matanza de los valdenses, la matanza de San Bartolomé y otras matanzas de grandes matanzas de cristianos, tan sencillamente porque el poder civil con el religioso se unió. De manera, mis estimados, nosotros hoy podemos decir que la segunda bestia que representa a los Estados Unidos y las religiones protestantes que se han unido para afectar al pueblo de Dios forman lo que es sencillamente la triple alianza con el dragón. El dragón en primer lugar, luego la primera bestia que sube del mar, que representa el sistema papal, la segunda bestia que representa a los Estados Unidos y el protestantismo apóstata se unen. Y esa es la Trinidad falsa. Ahora, ¿cómo Dios contrarresta eso? Dios dice, como yo te gané en el terreno espiritual, como yo te gané en Apocalipsis 12, porque no pudiste matar a la mujer, no pudiste matar al hijo de ella, ni a la descendencia de ella, ahora tú buscas ayuda, Dios también busca ayuda. ¿Cuál es la ayuda que Dios busca? Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14 presenta sencillamente de ángeles. Y ese mensaje de los tres ángeles somos tú y yo. Tú y yo somos los tres ángeles que debemos proclamar a voz en cuello a todo el mundo con toda propiedad, sin ambages, sin ningún tapujo. Debemos proclamar que Dios es el creador, que Dios vive, que Dios reina, que el sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios y sigue vigente por toda la eternidad, y que Dios tiene un pueblo que le adora y que guarda sus mandamientos y que a pesar de sus dificultades, de sus defectos, esta es la iglesia de Dios, la iglesia que Dios tiene reservada para proclamar el mensaje de los tres ángeles en estos últimos días. Si alguien está a tu lado en este momento, dale la mano y dile, yo soy parte del mensaje de los tres ángeles, yo soy de ellos, Dios me va a usar con poder para proclamar este mensaje de salvación a toda la humanidad. Eso es sencillamente lo que Dios está haciendo. La respuesta a lo que Satanás hace, reunir a la Trinidad satánica falsa, Dios dice, está bien, no te preocupes, yo voy a buscar ayuda. Y Dios recluta. Note que Apocalipsis capítulo 14 contiene el mensaje de los tres ángeles, pero también contiene a los 144,000. Los 144,000, que de hecho la palabra mil en griego es elef. Elef no es simplemente mil, sino puede ser unidad de mil, ejército de mil, multitud de mil. O sea,
que los 144,000 representan los redimidos de todas las edades. Pero nota que en el capítulo 14 de Apocalipsis, el versículo 1, Juan dice, y vi al Cordero de pie en el monte Sión. Oye eso, vi al Cordero de pie en el monte Sión y con él los 144,000. Y después habla entonces sencillamente del mensaje de los tres ángeles, de cómo Dios hace que los 144,000 en este tiempo proclamen el mensaje de los tres ángeles, y más adelante entonces ya no son los 144,000, sino que es una multitud, dice Juan, que nadie podía contar, como la arena del mar. Por lo tanto, el ejército de Dios que el Señor ha levantado en estos últimos días son aquellos hombres y mujeres que dicen no a la violación del cuarto mandamiento de la ley de Dios, no a la violación del primer mandamiento. La ley de Dios sigue vigente, yo la voy a guardar, la voy a poner por alto, se la voy a enseñar a mi familia, se la voy a enseñar a mis amigos, la voy a enseñar en el trabajo, en todo lugar. Dios no nos ha llamado como parte de su ejército para que nos quedemos callados. Dios no nos ha llamado para que hablemos de la bestia, de lo que hace la bestia, el sistema papal y de lo que hará. Dios nos ha llamado para que proclamemos el mensaje de los tres ángeles, para que le digamos al mundo que Cristo vive, que Cristo murió en la cruz del Calvario, pero que resucitó, y que hoy la salvación, aunque costó un precio elevado para el cielo, ha sido colocada en tus manos y en mis manos gratuitamente por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Y es lo que hoy tú y yo debemos decir. Dilo al mundo. Dilo al mundo, que todo el mundo lo sepa, que todo el mundo sepa que Cristo vive, que reina, que vendrá por segunda vez, que la segunda venida de Cristo es una realidad y que no va a tardar mucho, será pronto, porque dice, he aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá hasta lo que le traspasaron. Y el libro de Apocalipsis termina sencillamente con una oración, ven Señor Jesús. Así que en esta noche, nuestra oración tiene que ser para que Cristo venga pronto, que nos use con poder en la proclamación de su mensaje final a esta tierra, porque el gran conflicto descrito en Apocalipsis del capítulo 12 al capítulo 15:4, sencillamente está el tema en el centro del mensaje de los tres ángeles. En el gran conflicto, lo único que nos va a sobreguardar, nos va a resguardar, es que proclamemos el mensaje de los tres ángeles a todo el mundo, a todo pueblo, lengua, nación, tribu y pueblo. De manera que hoy Dios te quiere usar. Dios quiere usarte con poder. Levanta tu mano ahí donde está y dice, úsame, Señor, úsame con poder, úsame para tu gloria y tu honra, que yo pueda proclamar a todo el mundo tu mensaje de salvación, y que mucha gente a través del testimonio de tu palabra en tu siervo y en tu sierva pueda conocer a Jesús. Que Dios te bendiga esta noche, que el Espíritu de Dios esté sobre ti, que la mano de Dios te guíe, te dirija, que te inquiete para que puedas hablar con poder este mensaje de salvación que ha de ser proclamado a todo el mundo, no de la primera bestia, no de la segunda bestia, no del sistema papal, no, esos son partecitas del libro de Apocalipsis. Lo que Dios te ha llamado a proclamar es que Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, venció a Satanás, venció a todo el mundo. Jesús es más fuerte que todo y hoy está dispuesto para que tú seas parte de su reino. Que Dios te bendiga, que el Espíritu de Dios esté contigo y que muy pronto, cuando Jesús venga, te pueda encontrar velando para decirle, Señor, llévame contigo al reino de los cielos, y Él te pueda llevar a vivir al reino de los cielos por toda la eternidad. Bendiciones del cielo para ti. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, pastor. Tremendo mensaje para la gloria y honra de nuestro Dios. Aquí veo a los hermanos diciendo, esto no debería terminar. El pastor debería de seguir. Óyame, pastor. Necesitamos seguir escuchando y comprendiendo más
así mucho más clara la palabra de Dios, Santiago. Amén, así debería ser. Realmente ha sido una semana extraordinaria, Yo ¿verdad? le dije que esta noche íbamos a cerrar con broche de oro. Así es. Y ya hemos publicado por el chat que vayan formulando su pregunta para que el pastor Cristian Vera pueda darle respuesta, ¿verdad? Sí. Con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. Así es, hermano. Así que si usted tiene una pregunta, usted la puede enviar por el chat, la puede enviar por Facebook, la puede enviar a un hermano en WhatsApp que esté a cargo de la programación y con gusto estaremos diciéndosela al pastor para que él pueda contestar. Hay una pregunta. Y si yo no puedo, se la dejo a ustedes. ¿Ya la respondió el pastor? No sé. Formúlale la pregunta. Sí, pastor, había una pregunta por aquí que ya usted la dijo, pero quizá la pueda aclarar más, puede dar más contenido. Es ¿cuándo quedará formada la imagen de la bestia? La imagen de la bestia será formada, noten imagen, como dije, señal, parecido, semejante. Cuando el protestantismo apóstata o la bestia que sube de la tierra, los Estados Unidos con el protestantismo apóstata, se unan en una ley civil para normar sobre lo religioso. Allí se formará la imagen de la bestia. ¿Por qué una imagen de la bestia? Porque lo que hace el sistema papal desde el mismo comienzo del cristianismo, acuérdense que lo dije hace un rato, es que se une con Roma, la Roma pagana. Los líderes religiosos, Anás y Caifás, se unen con Roma y toda la iglesia judía para perseguir al pueblo de Dios, para matar a Cristo. Lo mismo hará la segunda bestia. Cuando los Estados Unidos con el poder político, entonces norme para afectar lo religioso, quedará formada la imagen de la bestia. Muy bien, gracias, pastor. En ese mismo tenor, cuando el conflicto de los siglos dice que esas religiones se unirán en puntos de doctrinas y cuando acudan al Estado para tirar una ley, esa ley inmediatamente es la ley dominical o pueden ser otras leyes que afecten a la parte religiosa. Bueno, específicamente habrá otras leyes, porque una ley dominical, como su nombre lo dice, es sencillamente para que observen el domingo como día de reposo, pero habrá otras leyes civiles que afectarán al pueblo de Dios, como de las mismas leyes que terminó de decir en contra del matrimonio, que por ende, cuando se habla de la violación de un mandamiento, se está hablando de la violación de todos. Santiago 2:10 dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Por lo tanto, habrá otras leyes, pero también habrán leyes dominicales que van a afectar afectarán al pueblo de Dios en su desempeño y su proclamación del mensaje divino. Pastor, tenemos otra pregunta. Jan González pregunta, algunas interpretaciones de diversos hermanos asumen que los 144,000 serán los que estarán vivos del remanente con la doctrina pura cuando el Señor regrese. ¿Qué nos puede decir, pastor, sobre ese tema o al respecto? Sencillamente, ¿cómo no? Miren, los 144,000 no es un tema oficial de la Iglesia Adventista, o sea, no tiene una posición oficial. Sin embargo, en una exégesis seria y en una hermenéutica seria de la Biblia, nos percatamos que no es así. Los 144,000 no es un grupo que va a esperar a Cristo en pie. Los 144,000 representa a los redimidos de todas las edades, porque usted estudie la naturaleza del número 12 en la Biblia, se percatará 12 apóstoles, 12 discípulos, 12 tribus, 12 puertas tiene la Jerusalén celestial. O sea, por donde entrarán los redimidos de todas las edades, indicando
Así que el número 12 representa la totalidad del pueblo de Dios. Los 144,000 es múltiplo de 12. 12 por 12, 144. Entonces la palabra 1000, como les decía, que no significa 1000 solamente, sino que también tiene el significado de ejército, de regimiento, de grupo. Y usted pudiera decir 144,000 grupos, 144,000 ejércitos o pequeños ejércitos, lo que representa que son los redimidos de todas las edades. Nosotros podemos ver en el conflicto de los siglos y muchos otros libros donde Elena se refiere a los 144,000 y donde se le promete que si es fiel, volverá con los 144,000, indicando de que los 144,000 iremos a comer sencillamente del árbol de la vida en esa redención de la tierra nueva. Por lo tanto, los 144,000 no es un grupo especial, son los redimidos de todas las edades representando al pueblo de Dios. Juan tiene problemas con lo que, o sea, no es problema como no tengo tiempo de explicarlo, lo voy a decir claro. Es una figura que Juan está utilizando, que lo que él ve y lo que oye es diferente. Él oye el número de los sellados y son 144,000, pero cuando voltea ve una gran multitud. Él oye una voz como de trompeta detrás de él, pero cuando se voltea no es una voz, sino él es un anciano vestido con una ropa hasta los pies, que finalmente no era ni siquiera el anciano, ve 7 candeleros y luego era Cristo. De manera que Juan oye una cosa y ve otra, y él oye 144,000, pero cuando mira, dice, miré y vi una gran multitud, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. En el 7:7, él dice, oí, y en el 9 dice, miré y vi una gran multitud como la arena de la mar que nadie podía contar. Esa gran multitud son sencillamente los 144,000. En la tierra, los 144,000 son la iglesia militante y la gran multitud es la iglesia triunfante, como lo presenta el capítulo 14 ya en el monte Sión con Cristo. Amén. Gracias, pastor. Por aquí tenemos una última pregunta y la hace el hermano Luis Félix. Y sabemos que esta pregunta muchos hermanos se la formulan. En los análisis siempre que se hacen con respecto al establecimiento de la ley dominical y todo esto, ¿en qué lugar queda China? Ya que ella se está forjando como una potencia. Pero sabemos, pastor, que dentro del marco de las profecías, China no tiene ningún papel, no tiene ningún papel predominante, porque el único papel que marca el establecimiento de la ley dominical y que da inicio a nosotros nos asegura que esto da inicio al pronto cierre de la gracia de Cristo, es en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ¿qué usted podría responder con respecto a esta inquietud que tienen muchos hermanos con respecto a China, pastor? Mire, ya usted lo dijo bastante claro. Mejor de ahí, yo creo que se daña. Jan González escribió ahí y dijo que China nunca será una hegemonía mundial. Y eso es cierto. La profecía lo que dice es que China no, de hecho, no existe dentro de la profecía en ese contexto. Los Estados Unidos de América sí. Miren, yo me acuerdo para la tormenta del desierto el 15 de enero de 1991, me acuerdo como ahora que Saddam Hussein estaba sencillamente alardeando con su ejército y que voy a aplastar y que voy a hacer esto y que voy a hacer aquello. Y cuando de repente los Estados Unidos comenzó a bombardear la ciudad de Bagdad, me acuerdo como ahora que cuando ellos salieron a buscar los aviones para derribarlos, ya hacía media hora que habían pasado de ese territorio. Señores, los Estados Unidos es Estados Unidos, está en la profecía, eso no tiene comparación, no tiene parangón.
en ningún aspecto. Por lo tanto, los Estados Unidos, en lugar de menguar, mejor va a crecer, porque eso es lo que dicen las profecías bíblicas. Si interpretamos en una línea histórico continuo, en las profecías, nos enteraremos de que los Estados Unidos cumple con el papel predicho como el falso profeta o la segunda bestia que surge de la tierra. Bien, muchísimas gracias, pastor, por esas respuestas. También queremos darle un cordial saludo a María Guzmán. María Guzmán, que Dios te bendiga. Ella es invitada de nuestra hermana Narda. Que Dios te bendiga, María. Bien, pastor, no tenemos palabra para agradecer este momento, este tiempo que usted ha sacado para nosotros. Y déjeme decirle que ha sido de muchísima bendición. Yo sé que muchas veces nosotros no apreciamos este esfuerzo y el hecho de estar en esta plataforma o en cualquier otra plataforma estudiando la palabra de Dios. Pero es en el reino de los cielos, pastor, cuando entonces entenderemos la gran importancia que tuvo este momento de estudiar junto a usted, pastor, esta palabra profética, escatológica, que tiene que ver con el cumplimiento de la profecía en el tiempo del fin. Ya muy cerca, yo estoy tan seguro, pastor, que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente. Así que gracias, pastor Vera. Al igual que a los pastores, le decimos que lo colocamos en la lista, en una lista de oración, en donde oramos por usted, por su familia y por su ministerio, para que Dios pueda continuar bendiciéndolo. Todos los días a las 5 de la mañana hay un grupo de hermanos y hermanas que en esta misma plataforma entran a orar a las 5 de la mañana, y allí entonces lo tendremos a usted para orar por su ministerio y su familia, para que el Señor los conserve hasta su segunda venida en gloria. Así que muchas gracias, pastor, y bendiciones. Sí, vamos a pedirle al pastor Veras que por favor nos dirija en oración, que podamos tener la conclusión de esta noche y de esta semana. De hecho, antes de que el pastor ore, hermano, te hago un desafío. A ver. A que pronto volvamos a organizar un programa parecido o mejor que este. Pero tiene que estar el pastor Vera. Ah, pero claro. Claro, pastor, esperamos que usted acepte así tan bonito como usted le hizo en esta ocasión. Sí, así es. El domingo estaremos aquí el domingo, yo mediante, hermano, a la misma hora estaremos aquí haciendo un análisis, porque yo me he sentado, ahora me tengo que sentar a ver porque uno está aquí, pero me tengo que sentar a ver el tema, el estudio del pastor Vera. Eso para poder seguir enriqueciendo lo que en esta semana hemos tenido. Así que el domingo le esperamos para hacer ¿cómo podríamos decir? Bueno, como este resumen, esta conclusión de este gran estudio. Oye, sí. Pastor, bendiciones. ¿Nos puede dirigir en oración, pastor? Con gusto. Amén. Querido Padre, gracias porque esta noche nos has enseñado en tu palabra que hay planes maravillosos para nosotros y que a pesar de que el mundo se torna gris, tú tienes la victoria asegurada. La aseguraste en la cruz del Calvario y nos has dado la certeza de que como tú eres vencedor, nosotros también saldremos vencedores en el gran conflicto. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Gracias, que Dios le bendiga. Será hasta el domingo. Pastor, un abrazo a la distancia. Amén. Amén, igual.